tardes. Muchas gracias, lo primero, a Faconauto por la invitación. Estoy encantado de estar con ustedes. La idea es, durante los siguientes 30 minutos, discutir un poco cómo vemos el entorno. Como siempre, ver el entorno español sin analizar cómo está evolucionando el mundo es complicado, y ver el entorno del sector sin conocer cuál es el contexto en el que se desempeña la economía española también es difícil. Entonces, lo que he pensado es dedicar un poco de tiempo a cada uno de estos tres bloques y que sean autocontenidos. Autocontenidos no quiere decir que voy a hablar todo lo que voy a justificar todo lo que voy a decir, pero toda esta justificación está, si les interesa, en publicaciones que tenemos disponibles en nuestra página web. Y si uno tuviera que encontrar una frase para pensar en cómo caracterizamos el 2019, este año que empieza, respecto a de dónde venimos, yo creo que el entorno es razonablemente positivo, pero con el dato de que, siendo positivo, cada vez es menos positivo, y con la evidencia de que, siendo razonablemente positiva esa desaceleración todavía, el entorno cada vez es más incierto y, por tanto, en la medida en que el ciclo se va terminando y las dudas se acrecientan, este es un contexto que tiende a marcar periodos de ciertas turbulencias o al menos de dudas razonables hacia dónde evoluciona la economía. Si yo tuviera que dejarles con una serie de mensajes, tanto de la economía internacional como de la economía nacional y del sector, yo creo que sería básicamente esa. Seguimos estando en un entorno de crecimiento internacional que, después del batacazo del 2008 y 2009 y de que consiguiera recuperarse con algunos episodios de turbulencias fuertes, ese proceso de recuperación sigue en marcha. Pero muchas de las fuerzas que habían empujado esa recuperación son hoy menos fuertes que antes y, por tanto, lo que hace unos trimestres eran vientos de cola, algunos de ellos se han convertido en vientos de cara. En este contexto, y sobre todo en este contexto, el desempeño de la economía española es razonablemente positivo. Estamos creciendo por encima del promedio de nuestros principales socios comerciales. Algunos de los elementos que en otros países vienen de cara, en España todavía tienen una inercia relativamente positiva, y aunque estamos marcando una desaceleración del crecimiento del PIB de medio punto este año y el siguiente, la verdad es que todavía estamos creciendo a ritmos por encima de lo que la capacidad productiva de la economía española, no diría se merece, pero amerita con las reformas y con el entorno productivo que tenemos. ¿Cuáles son estos elementos que van a seguir empujando? Lo van a ver a lo largo de la presentación, pero todavía tenemos una política monetaria que ayuda, todavía tenemos una política fiscal que ayuda, tenemos una inercia de exportaciones y una ganancia de cuota de mercado, no tanto en el último año, pero sí desde el 2011, que estamos consiguiendo mantener, y además ha venido en nuestra ayuda un entorno de precios del petróleo un poquito más bajos y, sobre todo, de un entorno internacional que en nuestros socios comerciales va a ser algo mejor en el 2019 que lo que fue en el 2018. El sector tiene sus vientos y de alguna manera hay ciertas cuestiones que son parecidas a lo que le está ocurriendo a la economía española. Hay, pues como saben, este protocolo de homologación de emisiones ha generado un cambio en la percepción, pero también en la oferta de vehículos, y esto ya se ha notado y en parte va a seguir a lo largo de los próximos 2 años. Es decir, hay ciertos efectos que de alguna manera son estructurales y que se van a mantener en el comportamiento de las variables del sector que miramos. ¿Y por qué digo que es parecido a lo que tiene la economía española? Pues fíjense, esto es como cuando tenemos inercia. Hay un vehículo que tiene inercia y el rozamiento poco a poco va haciendo que ese vehículo se frene. Si encima le ponemos obstáculos, pues es más probable que se frene un poco más rápido. De alguna manera, la economía española y hasta cierto punto algunas partes del sector automotriz está encontrándose en este contexto. El propio rozamiento, después de la gran inercia de la recuperación que hemos tenido, está frenando un poquito el desarrollo. Si a eso
le introducimos obstáculos, pues lo normal es que se frene de una manera un poquito más rápida. Y por eso siempre que nos escuchen hablar al Departamento de Research de BBVA, lo que vamos a recordar es que no hay nada que esté garantizado y que el hecho de que tú tengas ahora mismo ritmos de crecimiento altos en gran parte depende de la fuerza que trae esa inercia y que si tú tomas medidas que frenan la inercia no la vas a notar inmediatamente, pero tienden a generar un efecto que se acumula. Eso es lo que hemos visto el año pasado con las tensiones comerciales, eso es lo que estamos viendo en España con el hecho de que no hay reformas estructurales que hayan impulsado el crecimiento, y eso es lo que al final regulaciones que pueden distorsionar la toma de decisiones de los agentes terminan teniendo un impacto. Y no se nota en el momento en el que se toman, o se nota menos de lo que tú razonablemente calculas que va a ser ese impacto a lo largo del tiempo. Y desafortunadamente lo que tenemos ahora mismo es un crecimiento internacional que está empezando a ver las fuerzas de ese rozamiento y de esa inercia. Ya verán después con las cifras, seguimos manteniendo un crecimiento mundial por encima del 3%, pero muy lejano o suficientemente lejano de los niveles entre el 3,5% y el 4% que hemos tenido hasta ahora. ¿Dónde estamos viendo este ajuste? Este ajuste lo estamos viendo sobre todo en todo lo que está relacionado con la producción industrial y con las exportaciones y en todo lo que tiene que ver con confianza. Esos tres indicadores o la familia de todos esos indicadores viene de caída y el crecimiento ahora mismo está siendo aguantado por demanda doméstica en un conjunto de países y eso es básicamente el consumo y la inversión. Pero ese consumo y esa inversión tienen cada vez menos elementos que apoyan que se mantenga a estos ritmos de crecimiento. Si se acuerdan, a finales del año pasado, hace nada, en diciembre del 2018, tuvimos un episodio financiero bastante virulento. Ese episodio viene básicamente por la acumulación de un conjunto de trimestres donde la actividad viene gradualmente a la baja, con la acumulación de un montón de dudas acerca de cuál es el crecimiento internacional. Y llega un punto, no pasó nada especialmente grave, ya teníamos dudas con el crecimiento de China, ya existía incertidumbre acerca de cuál era el impacto de la política comercial que tiene Trump en el desarrollo de las exportaciones, pero trimestre tras trimestre llevamos 4 con noticias gradualmente cada vez más negativas. Y en este contexto y en un mundo donde las incertidumbres siguen sin solucionarse, de alguna manera lo que pasó en los mercados financieros es un episodio violento de dudas acerca o de incertidumbre acerca del futuro. Esa incertidumbre sigue ahí. No tanto la violencia de la reacción de los mercados financieros, pero la incertidumbre sigue presente. La violencia de esta reacción se corrigió básicamente porque, bueno, primero, porque no había ningún elemento nuevo en el conjunto de información más allá de este agotamiento, pero también porque los bancos centrales han vuelto a salir al rescate. Lo vamos a ver a lo largo de la presentación, pero básicamente están pudiendo salir al rescate, sobre todo en el caso de la Reserva Federal, porque las presiones de inflación son inexistentes y, por tanto, esto es una buena noticia de cara a los próximos trimestres. Los bancos centrales no van a tener que reaccionar de ninguna manera extraña para controlar nada relacionado con inflación. No hay ningún peligro de inflación en el corto plazo y en un contexto de precios del petróleo que están cayendo, los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, está relativamente tranquila. Ahora, que los mercados estén más tranquilos no quiere decir, como he querido comentar antes, que la incertidumbre haya desaparecido. De hecho, muchos de los elementos que nos deben preocupar siguen siendo los mismos elementos que nos preocuparon a lo largo del 2018 y tienen que ver con la desaceleración en China, tiene que ver con qué va a pasar con un ciclo tan largo en Estados Unidos que ahora mismo está alimentado por una política fiscal muy expansiva y tiene que ver con esto que estamos viendo en Europa, qué parte es transitoria y qué parte está reflejando que hay algo en Europa que nos impide crecer, desde luego como crecimos en el 2017. De todos estos elementos he querido traerles, digamos, pocos gráficos, pero uno de los que he querido traerles es este,
Es un indicador que tenemos de evolución de las exportaciones y se lo he querido traer por dos motivos. El primero es porque uno de los elementos que menos se conoce de los ciclos económicos mundiales que hemos tenido desde el 2009, eso no quiere decir que alguno de ustedes sea totalmente consciente, sobre todo en este sector, es que los ciclos de producción industrial están muy relacionados con lo que pasa con China. Y esto lo hemos visto, esto no era algo que ocurriera en la década de los 2000 o en la década de los 90, pero desde el 2010 es muy evidente. Y por tanto, aquellos ciclos impulsados por demanda interna en China, que al final tienden a generar bastantes importaciones, han alimentado los ciclos de producción industrial. Fíjense en esta serie, que es el indicador de exportaciones mundiales, que más o menos está en niveles del 4%. Está en niveles del 4% desde que China introdujera ese estímulo fiscal tan brutal en el 2009, pero fíjense qué pasó en el 2015 y en el 2016, que fue un periodo donde China, aunque no se reflejó del todo en sus estadísticas, pasó un bache económico. Y ahí se notó muy claramente ese ciclo industrial en muchos países y desde luego en las exportaciones. China introdujo estímulos, se recuperó otra vez esa evolución de las exportaciones internacionales. En el año 2017 estaba regresando hacia niveles del 4%, algo totalmente normal. Y fíjense este pequeño piquito que tenemos al final, que es finales del 2018. Este piquito es anormal. Y este pico se produjo por las dudas que tenían un montón de exportadores e importadores acerca de las tarifas que iba a introducir Estados Unidos a China. Y lo que hicieron durante los meses anteriores es aumentar de manera artificial esas exportaciones o esas importaciones. En la medida en que Estados Unidos lo retrasó 3 meses, lo que vamos a ver, ya lo estamos viendo en indicadores adelantados y lo vamos a ver en datos duros, es que las exportaciones de los países que están ligados a este mini boom regulatorio en China, pues claramente se van a deteriorar. ¿Dónde lo estamos viendo? Lo estamos viendo en países del sudeste asiático y lo estamos viendo en Alemania. Y en parte lo estamos viendo en España en la medida en que estamos bastante ligados con ese ciclo de producción. Bueno, afortunadamente, como digo, esta turbulencia financiera, y digo afortunadamente porque si algo aprendimos de la crisis todos, es que las crisis financieras e incluso las turbulencias financieras tienen un impacto vía confianza y vía decisiones de inversión en el crecimiento de los países, se ha moderado. Y de hecho se ha moderado hasta niveles que todavía están marcando una senda de mercados financieros que apoyan el crecimiento, ¿vale? A pesar de todo el ruido que hemos tenido, las condiciones financieras siguen razonablemente buenas. En el margen, sin embargo, ha habido un deterioro relativo. Ese deterioro relativo es más fuerte en países desarrollados que en países emergentes que se resisten, y cuando miramos dónde van los flujos, que al final es un indicador adelantado del dinero caliente, dónde prefiere ir o dónde tiene más miedo, más recelo, más cautela, uno de los elementos más llamativos, y les va a sorprender, es que desde hace un poco más de un año, si hay una zona del mundo que está dejando de recibir flujos en términos relativos, es Europa. ¿Vale? A pesar de que el ruido viene en Estados Unidos, lo que ha ocurrido, sobre todo desde el Brexit, ha sido un cada vez menor interés de los inversores internacionales por apostar de manera decidida por Europa. El Brexit se nota y se empieza a notar primero en variables financieras. Como digo, afortunadamente los bancos centrales tienen margen de maniobra y esto de alguna manera puede alimentar que este ciclo de desaceleración, pero de desaceleración gradual, continúe. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la Reserva Federal, por lo pronto, ha dicho que no tiene ninguna prisa en subir los tipos de interés. La verdad, si todo va como ellos esperan que vaya y como es razonable que vaya, todavía pueden subir algo más los tipos de interés, pero no tienen ninguna necesidad de marcar hoy y ahora que esto va a ser así. Europa está teniendo algo más de cuidado, pero va a hacer lo mismo. Cuando llegue verano del año que viene, cuando llegue el verano de este año y tenga que empezar a pensar cuándo hace su primera subida de tipos de interés, salvo que las condiciones se hayan robustecido, las señales que va a dar es que no tienen que darse prisa. Y como digo, en realidad, viendo cuál es la evolución de la inflación, la verdad es que no tienen que darse prisa. Y esto va a seguir apoyando un proceso de crecimiento en ambas zonas del mundo. Entonces, ¿dónde están las dudas? Bueno, mira, las dudas en términos de crecimiento
están por este orden, uno en China. Y en China nunca sabemos bien lo que pasa. Siempre nos tenemos que fijar en indicadores secundarios, en indicadores alternativos, en la propia reacción de las autoridades chinas a lo que están viendo. Suelen ser señales de cómo de preocupados están. Y China está teniendo un proceso de desaceleración que hasta cierto punto es sano, porque tienen un nivel de deuda tan alto que necesitan desapalancarse y no forzar el crecimiento con más endeudamiento. Pero da la impresión de que se está desacelerando algo más fuerte de lo que las autoridades chinas desearían. ¿Qué están haciendo? Están intentando incidir en la economía, algo de política monetaria, algo de política fiscal, pero muy poquito, básicamente porque no quieren alterar ese panorama de desapalancamiento. Pero en China estamos en un contexto donde todavía no sabemos si esos estímulos que están dando las autoridades chinas van a tener éxito o no. Eso es una fuente de preocupación. La siguiente fuente de preocupación es Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo está creciendo básicamente porque tiene un chute de esteroides. Ese chute de esteroides ha venido por una política fiscal muy expansiva y la política fiscal expansiva se está terminando. Y a lo largo del 2019 va a dejar de tener efectos positivos y no hay nada ahora mismo, no ha conseguido encender un proceso de inversión autónomo, no ha conseguido encender productividad, no ha conseguido encender un crecimiento en la zona del 3%, que es lo que tiene ahora mismo la economía norteamericana. Y por tanto, lo que le va a pasar básicamente es que se va a ir desacelerando hasta niveles del 2%. El tercer bloque es Europa. Europa hay muchos elementos, empezando por el diésel, pero también otras cuestiones que han afectado temporalmente el crecimiento, pero parte de ese impacto temporal va a ser permanente. No todo, pero parte va a ser permanente. Y por tanto, este crecimiento tan alto que tuvimos en 2017 no se ha repetido en el 2018 y desde luego va a seguir esta tendencia en el 2019. ¿Y qué dos elementos transversales de preocupación tenemos? Pues tenemos el elemento transversal del proteccionismo en Estados Unidos, que sinceramente está teniendo efecto y ya se está viendo. Cuando los economistas avisábamos, o un grupo, muchos economistas avisaron hace un año que esto iba a tener impacto, pues al final esto no se ve trimestre a trimestre, se termina viendo con el tiempo y ahora lo estamos viendo. El segundo elemento que nos preocupa son estas condiciones financieras. Y fíjense, ¿qué necesitamos para que este ajuste gradual de crecimiento no descarrile? Pues necesitamos, uno, que se reduzcan las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Necesitamos que haya una salida ordenada, o lo que sea, pero ordenado, del Reino Unido en Europa. Y también necesitamos, yo creo que eso lo tenemos garantizado, que los bancos centrales no tengan prisa ni innecesariamente suban los tipos de interés. Y entonces estamos viendo un mundo donde, pues sí, se están agotando esas fuentes de crecimiento, pero Estados Unidos todavía va a poder crecer este año al 2,5%, China va a crecer en torno al 6%, Europa va a crecer en torno al 1,5%, o sea, todavía en estas zonas del mundo se está creciendo un poquito por encima del crecimiento potencial. Latinoamérica va a crecer en el 2%, como digo, un mundo en la zona del 3,5%. Por tanto, sí, desaceleración muy marcada en la medida en que es bastante continua desde hace tiempo y sí preocupación porque hay elementos que en caso de ejecutarse descarrilarían esa desaceleración, pero el escenario central, también quiero que se queden con ese mensaje, es decir, si no pasa nada grave, lo normal es que este proceso sea moderado. ¿Dónde está España en este dibujo? Pues España está en un entorno, pues sinceramente, bastante privilegiado en términos de crecimiento, en términos trimestrales. La economía en el último trimestre del año pasado creció a ritmos del 0,7 trimestral. Eso es prácticamente el doble de lo que está creciendo el resto de Europa. Y todo esto lo que está haciendo es, vamos a crecer en torno al 2,5% en el 2018-2019, en torno al 2% en el 2020, pero si me dices dónde creo que debemos preocuparnos, yo en España voy a estar muy atento a ver lo que pasa en la segunda parte de este año. ¿Vale? Yo creo que el primer semestre de este año va a tener una inercia relativamente buena, tengo algo más de duda en cómo va a venir la inercia en la segunda parte del año. Este es un indicador muy sencillo, pero que predice relativamente bien en el corto plazo. Lo que está diciendo es que el primer trimestre del año España debería crecer entre el 0,6 y el 0,8.
El segundo trimestre podría estar un poquito por debajo, pero básicamente por ahí. Empezando el año a esos niveles es relativamente fácil tener crecimientos del 2,4. La duda es en la segunda parte del año. ¿Qué pasa en la segunda parte del año? Bueno, hay mucha incertidumbre que va a condensarse en ese periodo y también parte del crecimiento que tenemos ahora es por un impulso fiscal. Hemos estimulado las rentas, hemos estimulado las pensiones, pues todo este efecto al final termina impactando en el consumo, pero tiende a desaparecer y una vez desaparece lo que queda es, digamos, el rey desnudo, lo que uno puede crecer más allá de esos estímulos. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, el consumo privado se está moderando. ¿Por qué? Bueno, todavía tiene ritmos bastante dignos porque la creación de empleo es razonable, porque el crecimiento salarial está empezando a sumar a esa creación de empleo, pero toda esta demanda embalsada que teníamos después de la crisis y que ha estado impulsando el crecimiento desde el 2013 en adelante, pues ya no la tenemos ni la vamos a tener. El consumo externo, pues bueno, también estamos teniendo menos turistas. Tenemos muchísimos turistas, pero que en el margen lo que estamos viendo ya es que hay parte de ese turismo que se está yendo a competidores extraordinarios, tanto en términos de calidad como sobre todo en términos de precio. Y en un mundo donde hemos vivido con unos competidores que han tenido problemas geoestratégicos y de ataques terroristas en Turquía, en el norte de África, etcétera, desde hace unos años eso no ha pasado y lo que estamos viendo en los últimos datos del 2018 es que muchos de esos turistas, sobre todo los que provienen de Alemania, de Francia, de Alemania, del Reino Unido y de Francia, se están dirigiendo otra vez hacia esos destinos turísticos. Segundo elemento para esperar un menor crecimiento, ¿por qué esperamos menos crecimiento? Es porque ya no estamos ganando tanta cuota de mercado. Y en la medida en que nuestros principales socios comerciales han demandado menos en el 2018 y no hemos ganado cuota de mercado, hemos tenido una desaceleración del crecimiento de las exportaciones. De hecho, el 2018 ha sido un año donde las exportaciones han crecido muy poco. Esto debería recuperarse en el 2019, pero claramente ha sido un factor. Y luego este tercer punto, es el punto de la incertidumbre. Algo tan difícil de medir, pero que nosotros mismos, cuando hacemos introspección, todos nosotros tomamos decisiones de acuerdo a esa incertidumbre. Y si tenemos un mundo incierto, pues nos cuidamos un poco más. Y esto lo hacemos invirtiendo, lo hacemos consumiendo, lo hacemos, obviamente, en el lado contrario, ahorrando. ¿Y qué hemos visto? Pues lo que hemos visto es que 2017 fue un año muy positivo en términos de confianza industrial, tanto la que podemos medir que viene de Europa como la que venía de España, pero lo que estamos viendo en 2018 es que esta incertidumbre asociada en la confianza industrial a Europa y a España ha sido relativamente negativa. De hecho, si uno mira la producción industrial en España a lo largo del 2018 ha estado en recesión. O sea, a pesar de tener esa recesión industrial, hemos conseguido un crecimiento del 2,5%, pero básicamente por la demanda, básicamente por la inversión, no tanto por este ciclo de producción industrial y ciclo de exportaciones. Y aquí, desgraciadamente, yo no me espero un 2019 mucho mejor, con todas estas dudas proteccionistas, el riesgo político, Brexit. Gran parte del año va a ser un año, bueno, el ciclo electoral en España, las decisiones de política económica que se han tomado y que se están tomando. Es muy difícil pensar que todo esto va a generar un entorno muy positivo en el 2019. Dicho eso, hay elementos que sí van a apoyar el crecimiento. En primer lugar, que las exportaciones mundiales van a crecer algo más que lo que han hecho en el 2018. En segundo lugar, que la política monetaria va a seguir apoyando. El euro tampoco esperamos que se aprecie significativamente. Los precios del petróleo que les decía. La política fiscal que debería ajustarse un poco más para reducir el nivel de endeudamiento que tenemos, no lo va a hacer y de hecho, bueno, aunque vaya a reducirse el déficit público, va a seguir apoyando el crecimiento y, bueno, la duda que tenemos es todas estas medidas de incertidumbre. Déjenme ir al petróleo para que vean lo importante que es para España, porque esto es importante para todos los países europeos, pero es para España mucho más. Y en España lo que estimamos es, con un petróleo que se sitúe en torno a $60 en el 2019 o que vaya hacia $60 respecto a cómo estaba antes, eso le aporta en torno a 0,4 puntos de crecimiento en los próximos 2 años. Es bastante, ¿vale? Es bastante y esto suele ser un
chute de azúcar que tiene un impacto relativamente rápido. Obviamente, si cambiara los precios del petróleo, esto se revertiría, pero esto va a ser un elemento de apoyo. Lo que les decía de la política fiscal, tampoco quiero entrar muy en detalle en la política fiscal. El año 2018 hemos terminado con un déficit del 2,7. El año 2019 creemos que terminaremos con un déficit del 2,3. Voy a hacer un disclaimer aquí. Estas son previsiones donde nosotros calculamos las medidas que ya están aprobadas y, por tanto, las medidas que están en el presupuesto no están incorporadas en esta previsión. Si el presupuesto se aprobara, posiblemente nuestra previsión de déficit para el 2019 sería el 2%, no más, o sea, no podría bajar mucho más allá de esos niveles, y en cualquier caso eso es una política fiscal expansiva. Es decir, simplemente dejando que el ciclo fluya, con España creciendo en el entorno del 2,4, el déficit público debería desacelerarse bastante más. Por tanto, un déficit al 2% o 2,3 con este ritmo de crecimiento es una política fiscal que va a seguir apoyando al crecimiento. Lo que ocurre es que va a apoyar más en la primera parte del año que en la segunda parte del año. Todavía estábamos viviendo con ese impulso de políticas fiscales. ¿Significa eso que todo va a seguir mejorando? La respuesta es que sí, pero no tanto como otros años, ¿no? Si ven, seguimos pensando que la creación de empleo va a estar en el ritmo del 2%, no está mal. Claro, todavía seguimos teniendo una tasa de paro muy elevada, inaceptablemente elevada, si quieren, pero también es verdad que se está desacelerando en un contexto donde el crecimiento cada vez está teniendo más incrementos salariales. O sea, de alguna manera también nos da la impresión de que estos crecimientos salariales que estamos teniendo van a tener un impacto en que el empleo se recupere algo menos que lo que se ha recuperado en años anteriores. Pero aún así va a estar creciendo en zonas del 12%. Y con una inflación, como ven, totalmente controlada. Por lo tanto, este es el entorno de España. Luego, al final, en las conclusiones, intentaré recalcar aquellos elementos que me preocupan más y aquellos que me preocupan menos, para que no se quede todo en una bolsa donde no haya una jerarquía, pues siempre hay que preocuparse más por algunas cosas que por otras, obviamente. Pero antes déjenme pasar al sector automotriz. Aquí tienen año a año las matriculaciones de turismo y, bueno, básicamente lo que tiene es del 2015 al 2018, hay un puntito nada más para el 2019 en enero y, bueno, ven que mes a mes durante distintos años lo que hemos tenido desde el 2015 es pues, siempre un poquito más de matriculaciones mensuales de turismo y luego lo que hemos tenido es lo que todos ustedes ya conocen, que es el proceso de matriculación que hubo antes de agosto de este año por la aplicación del protocolo, y todo eso lo que ha hecho es, obviamente, ha adelantado unas matriculaciones que luego después se va a corregir a lo largo del tiempo en la serie. Ya estamos viendo que se está corrigiendo en la última parte del 2018 y lo que estimamos es que se va a corregir también en los próximos trimestres. Por tanto, esto va a ser un efecto que va a continuar a lo largo del 2019 y posiblemente el 2020. Entonces, bueno, esto al final va a tener un impacto a lo largo de los próximos años y la agitación del mercado es importante. Y es importante porque cualquier variable que midan en términos de producción, pero también de exportaciones, sobre todo de diésel, obviamente de diésel, lo que están viendo aquí es que se está viendo afectada, al igual que la fabricación de componentes. Con lo cual, sí tenemos claramente en todos los datos, ya se preveía, pero un evento que ha marcado un cambio de tendencia en muchas series que reflejan las consecuencias de esta regulación. Y de hecho, bueno, sí estimamos que esta senda creciente de matriculación que antes veíamos que se la había puesto desde el 2015, ahora las tenemos desde el 2012, aquí tienen el pico del 2005, pues creemos que ya se ha roto. Ya lo que vamos a hacer, oye, lo mejor que podemos esperar ahora mismo es básicamente una cierta estabilización, posiblemente con una desaceleración en 2019-2020, en gran parte, como digo, explicada por eventos que ya se han producido en el sector a lo largo en agosto de este año. Bueno,
Para concluir y cumplir con 20 segundos de retraso la media hora asignada, yo creo que la señal que conviene o que a mí me gustaría transmitirles es esta idea que les decía al principio de las inercias, y es esta idea que les decía al principio de que las cosas hay que cuidarlas, las economías hay que cuidarlas, hay que arroparlas, hay que mirar a ver lo que no funciona, hay que incidir sobre ellas. Y aunque un cuerpo esté sano, al final distintos tipos de medidas o de alimentaciones pues terminan generando una reducción de la calidad de ese organismo. Y desgraciadamente estamos en uno de esos mundos. Y estamos en uno de esos mundos a nivel global y estamos en uno de esos momentos a nivel doméstico. A nivel global, yo creo que ya he marcado claramente lo que me preocupa, es el ciclo chino y qué impacto tengan las medidas de estímulo que están implementando ahora las autoridades chinas. En segundo lugar, es este ciclo americano, no tanto por largo, sino porque básicamente está creciendo por encima de su potencial por un tema fiscal que se va a terminar, pero sobre todo lo que me preocupa es este debate comercial, es un debate muy serio. Y cuando digo muy serio, básicamente es que piensen que la economía internacional decidió vivir después de la Segunda Guerra Mundial con una serie de instituciones y con una serie de normas de gobernanza internacional. Y estas normas se están rompiendo. Y estas normas lo que llevaron es una profundización enorme de las cadenas de producción en muchísimos sectores. Y esas cadenas de producción ahora mismo están en duda, porque cambios en los precios relativos, cambios en las tarifas, políticas discrecionales, lo que tienden a hacer siempre es generar dudas acerca de dónde tienes que invertir. Y en la medida en que eso siga ocurriendo, lo normal es que tú inviertas lo mínimo que tienes que invertir para satisfacer la demanda, pero poco más. Y yo creo que estamos ahora viendo las consecuencias de intentar resquebrajar ese orden. En Europa, la verdad es que tenemos varios frentes abiertos. Yo creo que tenemos el frente de Brexit, claramente. Tenemos el frente del entorno del cambio regulatorio y del vínculo que tienen los países europeos con China y cuál va a ser el papel de Europa en este debate comercial tan encendido que tenemos, que no está claro, que no está claro. Algunas configuraciones favorecen a Europa, otras no. Pero en el corto plazo y para 2019 es básicamente esta desaceleración que hemos visto en el 2018, cuánto es transitoria y cuánto es estructural. Y yo creo que los alemanes están empezando a darse cuenta que lo que ellos consideraban que era transitorio tiene un componente algo más estructural, en parte relacionado con las políticas comerciales, pero también con lo que está pasando con el diésel. Comentaba antes, no he podido traer toda la información, pero nosotros medimos cuál es el clima acerca de distintos temas y podemos ver cuál es la percepción que tiene la gente acerca de temas, y si algo ha ocurrido es que la percepción de los usuarios con el diésel cambió estructuralmente con el tema del Dieselgate y no se ha recuperado. Así como otras pueden tener idas y venidas, esto ha sido claramente un deterioro estructural. Vamos a ver. También dentro tenemos algunas cosas de las que preocuparnos. En primer lugar, que desde hace tiempo no tomamos medidas estructurales y desde hace tiempo estamos tomando medidas de política económica que tienden a asumir que la economía va a seguir con una inercia de crecimiento, y yo creo que algunas de estas medidas van a tener un impacto negativo en la actividad. Pero también tenemos algunos elementos, obviamente idiosincráticos con Cataluña, y con la propia gestión de la política económica en un año electoral como este, que claramente están pesando, ¿no? Si quieren, en nuestra web tenemos bastante información sobre cuánto estimamos que es el impacto de lo que está ocurriendo con incertidumbre política en el crecimiento de España, que más o menos, sin esa incertidumbre política o de política económica, España estaría creciendo entre 2 y 3 décimas más. Y también tenemos estimaciones sobre cuál es el impacto de lo que está ocurriendo en Cataluña, que es una zona demasiado importante en términos de producción en España como para que no se note en los datos globales. Y luego, por último, porque no he hablado de esto,
parte del crecimiento tan razonablemente bueno que hemos tenido en España proviene, bueno, primero porque muchos empresarios han hecho las cosas muy bien, pero también porque ha habido reformas que han permitido que esto ocurra. Y estas reformas tienen que ver con la reforma del mercado laboral, tienen que ver con haber limpiado el sector bancario, pero también tiene que ver con que la propia gestión de la evolución del empleo y los salarios y estas negociaciones se ha producido en un entorno donde se ha tendido a primar a nivel agregado la creación de empleo frente a los incrementos salariales. Y los incrementos salariales son perfectamente factibles y, de hecho, deseables en los lugares donde aumenta la productividad. Bueno, lo que hemos visto en España en los últimos 2 trimestres, desgraciadamente, es que no tanto por los incrementos salariales necesariamente, pero la productividad se ha estancado. Y esos incrementos de productividad que tuvo España del 2012 al 2017 es básicamente lo que alimentó la ganancia de cuota de mercado en el exterior. Y por tanto, este es el tipo de cuestiones que no tienen un impacto a corto plazo, pero luego cuando miremos hacia atrás dentro de un año, diremos que posiblemente esto que estamos empezando a ver de la productividad estancada ya empezaba a ser la señal de que la economía española no tenía más remedio que tender hacia un crecimiento potencial que hoy por hoy estará en torno al 2% o por debajo. Y en este tono, estos básicamente son los mismos mensajes del principio, en este tono quería dejarlo. Si están preocupados, bien, pero tampoco se preocupen especialmente por un 2019. Yo creo que la preocupación la tenemos más hacia el 2020 y nada está escrito. Nada está escrito. Al igual que hemos tomado decisiones en algunos sitios equivocadas, si de repente se calma este entorno internacional de proteccionismo, si China da con la tecla de cómo reactivar su economía, si Brexit se pone en orden, si los gobiernos españoles se concentran en hacer, digamos, en no estropear mucho las cosas, incluso en pensar en alguna reforma que pueda mejorar las condiciones, todo esto que está aquí escrito puede cambiarse. Pero que en cualquier caso, el entorno por el que debemos empezar a preocuparnos, yo creo que todavía no es en 2019, estará más centrado en finales del año, principios del 2020. Y así lo dejaría. Muchas gracias a todos por la atención.